Un poco más rápido. Correlacionar hemiplegia derecha con una lesión en cápsula interna. Movimientos violentos, amplios de toda una extremidad. Eso se produce. ¿Qué cosa es eso? Eso es un hemivalismo y eso se da por lesión en el núcleo subtalámico. Ataxia, dismetría y disdiadococinesia, una lesión del cerebelo. Tremor al reposo, micrografia, inexpresividad, lesión en la sustancia negra, un parkinsonismo. Y pérdida de todas las formas de sensibilidad y dolor intenso en el tálamo, la B. ¿Cuál de los siguientes volúmenes y capacidades pulmonares corresponden a el volumen que queda en el pulmón luego de expirar un volumen tidal y el volumen que queda luego de una expiración máxima? O sea, el volumen que queda luego de... y el volumen que queda luego de... ¿Cuál es? La... acá, la... E... por allá... la E... la E... cuando el volumen, cuando es solo un volumen es volumen, pero cuando sumas dos volúmenes se llama capacidad. En el caso de la espirometría. ¿Qué dijo? Comparte. Varios volúmenes. Volumen al cuadrado. Ya. Entonces, el volumen que queda luego de una expiración normal sería la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y cuando haces una expiración máxima, lo que estás expirando es tu volumen de reserva expiratorio, por lo tanto solo te va a quedar tu volumen residual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vendría un volumen residual más un volumen de reserva expiratoria más tu volumen tidal más tu volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Todo eso sumado te da la capacidad pulmonar total. ¿Cuál de los siguientes volúmenes o capacidades pulmonares puede ser medido por la espirometría? O sea, a través del soplar el tubo, ¿no? La capacidad residual funcional, no, pues lo tienes que medir con un pletismógrafo, ¿no? ¿Ah? ¿Ya te vas? Ya, vaya, doctor. Ya. Pues espirometría es la capacidad residual funcional, no, porque eso no se puede medir por un espirómetro, tienes que usar un pletismógrafo. Ya. El espacio muerto fisiológico, tampoco. ¿No? Porque eso depende depende también un poco de la anatomía de cada persona, pero no lo puedes medir solo por la espirometría, porque la espirometría te va a dar todo el volumen, ¿no? Todo el volumen tidal. El volumen residual tampoco, la capacidad pulmonar tampoco, porque no va a poder medir los volúmenes residuales, por lo tanto lo único que va a poder medir es tu capacidad vital, que es todos los volúmenes excepto el volumen residual. O sea, en la capacidad vital no entra el volumen residual. Muy bien. ¿En cuál de los siguientes lechos vasculares la hipoxia causa vasoconstricción? En el... A ver, la doctora... No, la comadre. La 34. ¿En cuál de los siguientes lechos vasculares la hipoxia causa vasoconstricción? En el pulmón. ¿Cómo es en el pulmón? Cuando tú vas a la altura, lo que haces es vasoconstricción pulmonar. Todo lo demás se vasodilata, tu piel, todo. Tratas de aprovechar mejor el flujo, pero lo único
que produce vasoconstricción es la hipoxia. La hipoxia produce hipertensión pulmonar. Recuerden, hipoxia produce hipertensión pulmonar. En un paciente joven asmático, polimnéico y tendencia al sueño, con PO2 60, PCO2 30, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto? Respuesta, la de la 30. A ver, para Guaral Chancay, la 33 es la E, la 32 es la E, la 31 es la B, la 34 es la B, y la 35 es la D. El PCO2 es menor al normal porque obviamente está hiperventilado. En la 36, para tratar a este paciente le dan agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿no? Salbutamol, terbutalina, albuterol, fenoterol, salmeterol, formoterol. ¿Ok? Acuérdense, ¿eh? Formoterol, salmeterol, salbutamol, fenoterol, terbutalina, albuterol. ¿Ya? La C, agonista beta 2 adrenérgico. Al paciente con asma tenés que dar un beta 2 adrenérgico. Lo otro que le podemos dar es un anticolinérgico, ¿no? Un hipatropio que va a bloquear al efecto parasimpático que es broncoconstricción y además disminuye la secreción de moco. Entonces va a disminuir, va a ser más permeable la vía aérea. 37. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero durante inspiración? La A, C, dice por allá. La E, la E. Durante la inspiración, la presión intrapleural se tiene que hacer negativa, pues porque tienes que jalar el pulmón para que el aire pueda entrar. O sea, la presión en el alvéolo tiene que ser menor que la presión atmosférica para que por diferencia de presiones el aire pueda entrar, porque si no el aire no va a entrar. Tienes que crear, entre comillas, vacío en el alvéolo para que el aire pueda entrar. Entonces la presión pleural se hace más negativa durante la inspiración. Vamos a ir un poco más rápido, ¿eh? Por eso no... 38. ¿Qué volumen se mantiene en los pulmones luego de que el volumen tidal es expirado? La 38 es, ¿qué volumen se mantiene en los pulmones luego de que un volumen tidal es expirado? Si expiras un volumen tidal, ¿qué te queda? ¿Qué volumen es? El volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y esos dos que forman la capacidad residual funcional alternativa E. ¿Cuál de los siguientes es el lugar de mayor resistencia de la vía aérea? La alternativa es la C, los bronquios de mediano calibre. ¿Por qué? Ahora, la resistencia te lo da el diámetro. A menor diámetro, mayor resistencia. Te lo da la rigidez de la pared también, porque si es una pared que no se dilata, también. Ahora, si bien el bronquiolo alveolar y el alveolo tienen un diámetro más chiquito, uno se dilatan, pero además, acuérdense que los alveolos tienen una pared tan delgadita que están juntitos unos con otros. Como están ordenados en paralelo, es como que fuera un tubo grande, si quieres, no sé, su resistencia va a ser menor porque están unos juntitos, es como juntar varias bolsitas de plástico infladitas, una juntita, de tal manera que la resistencia por ese ordenamiento en paralelo y por esa, como son más distensibles, su resistencia es menor. Los que tienen más resistencia son los de mediano calibre
porque además de que están solos, no están ordenados en paralelo, son rígidos, ¿no? Entonces son los de mediano calibre los que tienen más resistencia en la vía aérea. 40. ¿Cuál de las siguientes causas de hipoxia está caracterizada por una disminución en la presión arterial de oxígeno y una disminución de la gradiente alveolo arterial? La A no puede ser porque la hipoventilación es el ejemplo típico de una gradiente alveolo arterial que se mantiene. La B dicen por acá. A ver, de Chancay, la 33. A ver, la 33. Ahí estaba. La 33 es la E. A ver, la anemia no tiene que ver con la gradiente, porque la anemia lo único que te dice es que no hay un adecuado transporte del oxígeno, nada más. No se transporta bien el oxígeno, por lo tanto no se llega bien al tejido, no porque la sangre no llegue, sino porque no está unido a suficiente hemoglobina como para facilitar que se entregue bien al tejido. El envenenamiento por monóxido también no tiene que ver con la concentración. Básicamente lo que hace es que el oxígeno se pegue, no se salga de la hemoglobina, ¿no? O sea, la curva se va más hacia la izquierda. O sea, no se despega, por lo tanto, no va a facilitar la entrega de oxígeno al tejido y por eso se da hipoxia tisular. El ascenso a grandes alturas lo que va a hacer es disminuye la presión ambiental de oxígeno, por lo tanto disminuye la presión arterial de oxígeno, por lo tanto se va a consumir un poco más de oxígeno venoso, va a quedar menos oxígeno en el lado venoso, pero se va a mantener la gradiente, o sea, la diferencia se va a mantener. Mientras que si tienes un shunt de derecha a izquierda, vas a mezclar sangre no oxigenada con sangre oxigenada, y eso sí va a hacer que además de que tengas menos oxígeno, vas a ampliar tu gradiente alveolo arterial. O sea, lo que tengas en el alveolo va a ser mayor comparado con lo que tengas de oxígeno en la sangre. ¿Se entiende? Por ejemplo, la hipoventilación, ¿por qué no altera la gradiente? Porque si yo hipoventilo, va a bajar mi oxígeno en el alveolo, ¿verdad? Pero igual con eso que tengo ahí voy a seguir consumiendo más o menos lo mismo y la diferencia no va a aumentar. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, una neumonía, yo tengo el alveolo, voy a respirar lo mismo que alguien normal, pero en mi sangre voy a tener menos oxígeno. Por eso la gradiente alveolo arterial es más alta, ¿no? Entonces igual en el shunt voy a tener menos oxígeno en la sangre, porque se mezcla, pero lo del alveolo se mantiene igual y eso va a hacer que el shunt que el shunt aumente, perdón, que la gradiente aumente, ¿no? Ya. 41. En un paciente con fibrosis pulmonar severa con pH de 7,48, PO2 55, PCO2 32, ¿cuál de los siguientes enunciados explica el valor del CO2? La E, dicen acá, B, a ver, la E dice, la disminución del PO2 estimula la respiración vía quimiorreceptores centrales. ¿Eso es verdadero? Ese es falso. Los quimiorreceptores centrales, ¿a qué son sensibles? Al CO2. Los quimiorreceptores centrales son sensibles al CO2, no al oxígeno. Por ahí dice la B. A ver, la B dice, el incremento del pH estimula la respiración vía quimiorreceptores centrales. Al revés, es la disminución del pH. Porque si tú retienes CO2, tu pH va a bajar, pues. Haces acidosis respiratoria y ahí sí
podría ser por quimiorreceptores centrales que sensan, acuérdense, hidrógeno, que al final es el resultado de que el CO2 está aumentando. Entonces no es incremento, sino disminución. Entonces, a ver, la A dice, ¿el incremento del pH estimula vía quimiorreceptor periférico? No, porque el receptor periférico es sensible a oxígeno. La respuesta es la D. La disminución de la presión de oxígeno estimula la respiración vía quimiorreceptor periférico. Por eso es que en los retenedores crónicos de CO2 no funcionan los quimiorreceptores centrales, sino los periféricos. Los periféricos, por eso es que los tienes que mantener en un nivel así límite de hipoxemia, ¿no? 88 a 90, para que puedan seguir ventilando de manera normal. Respuesta D. 42. ¿Cuál de los siguientes ocurrirá como resultado de vivir a grandes altitudes? ¿Hipoventilas? No, hiperventilas. Hiperventilas. ¿Tu presión de oxígeno será mayor a 100? No, va a ser menos. ¿Vas a disminuir tu producción del 2,3-difosfoglicerato? No, más bien la aumentas para mejorar tu transporte de oxígeno. ¿Vasodilatas el pulmón? No, vasoconstricción pulmonar. Lo que vas a hacer es desvías la curva a la derecha, la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la derecha para facilitar que la hemoglobina suelte el oxígeno de los tejidos. Cuando es a la izquierda, es al revés, la hemoglobina lo va a soltar con más dificultad. Cuando es a la derecha, lo va a soltar con mayor facilidad. Respuesta, la D. ¿Cuál de las siguientes, 43, ¿no? ¿Cuál de las siguientes personas tendrá una gradiente alveolo arterial más grande? ¿Cuál es el principal determinante de la gradiente alveolo arterial? Acá está el alveolo y acá está la arteria. ¿Qué está al medio? La membrana alveolo capilar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. Pues un paciente con fibrosis pulmonar va a tener, o sea, tienes un montón de oxígeno en el alveolo, pero tienes una membrana que está dura, acartonada, pasa poquito oxígeno y tienes aquí más bien hipoxemia. Entonces la gradiente va a estar alta. Lo mismo que para la otra pregunta. En la otra pregunta la membrana estaba más intacta, pero el problema era que esto de aquí estaba combinándose con sangre venosa. Por eso era que también la gradiente se ampliaba. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? Entonces esos serían los dos factores que te tendrían que alterar la gradiente, ¿no? Ni la hipoventilación, ni vivir en la altura, ni respirando más fío, porque ¿qué pasa si yo a alguno de ustedes le pongo fío 100%? ¿Tu PO2 en cuánto te sale? Tu PO2 se va a subir, pues se va a subir a 200, a lo que tenga que subirse para mantener la gradiente. O sea, si yo te subo en el alveolo, te sube también en la arteria y tu gradiente se mantiene, siempre va a mantener la misma relación, salvo que ya empieces a tener un problema en la membrana, que es lo que pasa, por ejemplo, en la neumonía, ¿no? La neumonía viene con hipoxemia, tú le pones 80% de oxígeno y el PO2 solamente sube a 90, de la gradiente sigue siendo alta, ¿no? Entonces sería la A, ¿no? 43, la A. 44. 1 gramo de manitol es inyectado en una mujer. Después del equilibrio, la concentración plasmática es 0,08 gramos por litro. 20% del manitol fue excretado en la orina. La mujer entonces tiene la C, un fluido extracelular de 10 litros, ¿no? Ya les expliqué cómo calcular eso la vez pasada. ¿Los han calculado todos? Ya. Bueno, a ver, sentido común. A ver, le pones 1 gramo de manitol y después del equilibrio
tiene 0.08 gramos por litro y hay un 20% del manitol que ya lo botaste. Entonces, solamente te queda en el cuerpo 0.8 gramos. ¿Ok? Entonces, haces tu regla de 3. Tienes 0.08 gramos en un litro. 8 gramos, ¿en qué volumen estará? Y eso te sale 10 litros. ¿Ok? Y esos 10 litros, que es el fluido extracelular, ¿no? O sea, que es verdad, que incluye el... Claro, perdón. Claro, es el extracelular con el intersticial más el vascular, ¿no? Entonces es 10 litros porque el manitol se va a distribuir solamente en el extracelular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Se entendió? ¿Ya? Si fuera una sustancia que además se distribuyera en el intracelular, estaríamos hablando del agua corporal total. Pero como el manitol solo se distribuye en el extracelular, es decir, intersticio más vascular, ¿no? Entonces, por eso es extracelular. Ahora, si queremos calcular el intersticial, podríamos darle otra sustancia que solo sea, por ejemplo, intravascular. Por ejemplo, una albúmina marcada, por ejemplo. Entonces, calculamos el intravascular, lo restamos del extra y nos va a dar el intersticial, por ejemplo. ¿Ah? Ya. Después de la 44 viene la 45. Ya. ¿Cuál de los siguientes puede causar tanto un aumento de la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal? ¿Cuál puede provocar ambas cosas? La C. Si tú dilatas la aferente, va a llegar más flujo al glomérulo, pero además, como llega más flujo, va a aumentar la tasa de filtración, ¿no? Por sentido común, creo, ¿no? Un cálculo más bien va a disminuir el flujo, ¿no? Porque como va a haber un stop, eso va a hacer que la presión se vaya transmitiendo de manera retrógrada hacia abajo, hacia atrás, ¿no? La hiperproteinemia, algo tiene mucho que ver. La dilatación de la eferente lo que va a hacer es, va a aumentar la tasa de filtración, porque va a aumentar la presión dentro del glomérulo, pero va a disminuir el flujo plasmático o flujo sanguíneo renal, ¿no? Y la constricción de la presión para la constricción de la eferente. La dilatación de la eferente más bien va a disminuir la tasa de filtración porque disminuye la presión dentro del glomérulo. Entonces la que va a hacer ambas cosas es la C. 46. ¿Cuál de los siguientes puede distinguir mejor entre una persona sana con deprivación de agua y una persona con secreción inapropiada de antidiurética? La C, la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Ambas van a tener una orina hiperosmótica, o sea, una orina bien concentrada. El que tiene sed porque tiene que ahorrar agua y el CIHAT porque tiene un exceso de ADH, ¿no? Pero en el caso del CIHAT la osmolaridad plasmática está de normal a baja, mientras que en el deprivado de agua la osmolaridad plasmática va a estar alta. La osmolaridad plasmática va a estar alta. Entonces es una forma de diferenciarlos, ¿no? Los niveles circulantes de DH son muy erráticos, la osmolaridad urinaria va a estar elevada en los dos, el clearance de agua libre va a ser mayor en el síndrome de secreción inapropiada, y la gradiente osmótica también no nos va a ayudar, es igual. ¿Perdón? El clearance de agua libre, a ver, ya, porque en ambos estás reteniendo agua libre, o sea, en los dos, uno porque necesitas diluirte y en el otro porque tienes un exceso de ADH. Pero los dos estás reteniendo agua, ¿no?
47. ¿Cuál de los siguientes causa disminución del clearance renal de calcio? ¿Ya? Cuando tienen un paciente con hipercalcemia, ¿qué le damos? O tiene un señor con mieloma múltiple que se le sube el calcio a 12. ¿Qué le dan? ¿Qué hacen? Gritan, corren, llaman. ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué hacemos? Pues sí saben, vamos, digan. Diurético. ¿Qué diurético? ¿Cuál? Furosemida. Entonces la furosemida no puede ser, porque la furosemida más bien aumenta el clearance renal de calcio. Pero además, junto con la furosemida, ¿qué le damos? ¿Para qué le ponen su catéter central al hipercalcémico? Para ponerle volumen, para ponerle cloruro, porque el cloruro, o sea, le tienes que mantener la presión venosa central entre 12 y 14, porque la hipervolemia va a favorecer la excreción renal del calcio. Por eso le pones un exceso de volumen más la furosemida y aumentas el clearance del calcio, ¿no? Entonces, esas dos no puede ser. ¿Dónde estábamos? Ya. Hoy no estamos. Ya. Entonces, tratamiento con furo no es, expansión del extracelular no es, la hipermagnesemia tampoco, porque en el túbulo compiten. Cuando hay más magnesio, más bien se excreta más calcio. Y el hipoparatiroidismo, más bien tampoco, ¿no? ¿No? El hipoparatiroidismo más bien lo que hace es aumenta el clearance renal de calcio. A ver, ¿cuál es causa una disminución del clearance renal de calcio? La PTH lo que hace es excretas fosfato y reabsorbes calcio. Si no hay PTH, más bien aumenta el clearance renal de calcio. Si tienes hipopara, más bien aumenta la eliminación de calcio por el riñón, porque la PTH lo que quiere más bien es que tú subas el calcio en la sangre. La PTH en el túbulo lo que hace es botas fósforo y reabsorbes calcio. Entonces, si no hay PTH, botas calcio y reabsorbes fósforo. Entonces, más bien lo que te disminuye el clearance renal de calcio es la hidroclorotiazida. Por eso es cuando das tiazidas, puedes predisponer a que hagan una litiasis, por ejemplo, ¿no? No, ¿para qué estoy hablando? Puede ser que hagan hipercalcemia, perdón, estoy hablando de hipercalcemia. Entonces las tiazidas estarían contraindicadas en alguien que tiene tendencia a ser hipercalcemia, por ejemplo, ¿no? Ya. Muy bien. 48. Una mujer con una osmolaridad plasmática de 300 miliosmoles y urinaria de 1200, el diagnóstico correcto es la... En el CIJAT, como les decía, la osmolaridad está de normal a disminuida. En la deprivación de agua está normal alta o alta. Entonces el mejor diagnóstico es una deprivación de agua, porque en ambos vas a tener osmolaridad urinaria aumentada, pero en el CIJAT la osmolaridad va a estar de normal baja a baja, y en el deprivado de agua o sediento va a estar de normal alta a alta, ¿no? O sea, si es una persona sana, deprivada de agua, obviamente, hasta que pues que ya lo tengas pues así absolutamente sin nada de agua, su riñoncito va a tratar de mantener la osmolaridad siempre en el máximo tolerable, por lo menos, ¿no? Ya muerto llegará pues a 400 la osmolaridad, ¿no? Pero mientras esté sano va a tratar de mantener la estabilidad. 49. ¿Cuál de los siguientes causa hipercalemia? El
El ejercicio, pues el ejercicio, ¿qué haces con el ejercicio? Empiezas a producir actividad muscular. La actividad muscular va a empezar a liberar potasio, potasio. La alcalosis más bien que hace, mete el potasio a las células y por lo tanto más bien tiende a la hipocalemia. La insulina, ¿por qué le ponen al IRC con hipercalemia insulina? Porque la insulina mete el potasio a las células. Disminución de la osmolaridad sérica. Si baja la osmolaridad sérica, no, está bien. Si baja la osmolaridad sérica, ¿qué pasa? La aldosterona se empieza a liberar. ¿Y la aldosterona qué hace con el potasio? Lo intercambia con sodio. Reabsorbe sodio, elimina potasio y por lo tanto va a tender más bien a bajar el potasio. Y si le damos beta-agonistas, ¿por qué nebulizan a su paciente con hipercalemia? Para que también se redistribuya el potasio y se meta a la célula. Por eso el potasio también va a bajar en el vascular. ¿Ok? Entonces la alternativa es la A. ¿Cuál de los siguientes es causa de alcalosis metabólica? La diarrea te da acidosis metabólica, porque pierdes bicarbonato y además te deshidratas. El IRC no excretas los ácidos que produces acidosis metabólica. Ya. La ingestión de etilenglicol produce acidosis metabólica. La acetazolamida que produce acidosis metabólica, porque va a inhibir este nivel de anhidrasa carbónica. Y el hiperaldosteronismo más bien va a hacer que tú tengas, al reabsorber sodio y botar potasio, si te metes una carga positiva, vas a jalar una carga negativa. ¿Y la aldosterona qué carga negativa va a jalar con el sodio? Bicarbonato. Entonces vas a meter bicarbonato de sodio y vas a eliminar cloruro de potasio. Porque vas a cambiar el sodio por el potasio y el bicarbonato por el cloro. Eso es lo que va a hacer la aldosterona y va a producir por eso alcalosis metabólica, ¿no? Por eso en los estados de deshidratación leve, en los estados iniciales de deshidratación, por el hiperaldosteronismo, puedes tener alcalosis metabólica. Ya cuando estés en shock y ya pues tus tejidos estén produciendo ácido láctico, ya vas a tener tu acidosis metabólica. Pero al inicio vas a tener una alcalosis metabólica transitoria compensatoria, ¿no? Y esto se nota más en las vomitadoras, ¿no? Las vomitadoras que se deshidratan un poco, pero que además vomitan bicarbonato, vomitan hidrógeno, ¿no? Vomitan el contenido gástrico que tiene hidrogeniones, ¿no? Y además que vomitas hidrógeno con cloro, pues con mucha más razón te sobra más bicarbonato y además el estómago intercambia cloro por bicarbonato, ¿no? Entonces, con más razón todavía haces más alcalosis, ¿no? Pues las hiperemesis gravídicas, por ejemplo, vienen con alcalosis inicialmente. Ya. ¿Cuál de las siguientes es una acción de la paratormona en el túbulo renal? A ver, la E, inhibe la producción de 1,25 de hidrocolecaxiferol, o sea, la forma activa de la vitamina D. Falso, más bien la aumenta para aumentar la efectividad de la absorción del calcio en el intestino. Falso. Estimula la reabsorción proximal del fosfato. Falso, más bien estimula la excreción proximal del fosfato. Inhibe la reabsorción distal del calcio. Falso, estimula la reabsorción del calcio. Inhibe la secreción distal de potasio, no tiene nada que hacer con el potasio. La respuesta la A, actúa a través de la adenilato ciclasa, ¿no? Por descarte al menos. Actúa a través de la adenilato ciclasa.
52. ¿Cuál de las siguientes sustancias es liberada de las neuronas del tracto gastrointestinal y que produce relajación del músculo erizo? La D, el péptido intestinal vasoactivo, que lo que hace es produce relajación. Cuando está el bolo de comida en el esófago, dilata el esfínter esofágico. Cuando está en el estómago, dilata el píloro, ¿no? Y así favorece el tránsito del bolo a través del tracto gastrointestinal, ¿no? O sea, el BIP, ¿no? La secretina es producida por el duodeno, ¿no? La produce el duodeno que estimula el páncreas para secretar bicarbonato, sobre todo, ¿no? La colecistocinina, que es producida también parece que es producida en el duodeno y páncreas, en el duodeno, en el páncreas, no me acuerdo ahorita, pero la función de la colecistoquinina es favorecer la constricción de la vesícula biliar para liberar la bilis en el duodeno, relajar el esfínter de Oddi para que salga la bilis hacia el duodeno, favorecer la secreción pancreática de bicarbonato y de enzimas pancreáticas también. Eso es que hace la colecistoquinina. Y además también inhibe el vaciamiento gástrico. Inhibe el vaciamiento gástrico para darle más tiempo al estómago, 1, de digerir, y 2, darle un poco más de tiempo al páncreas para que pueda liberar las enzimas y el bicarbonato pancreático, ¿no? La gastrina, ya saben ustedes que estimula la producción del ácido clorhídrico, y el péptido inhibitorio gástrico, que también se produce en el duodeno, inhibe la secreción de gastrina. ¿Cuál de los siguientes, esa sería la 52, la D? 53. ¿Cuál de los siguientes es el sitio de secreción del factor intrínseco? ¿Qué células del estómago producen factor intrínseco? Las parietales, que además producen el ácido clorhídrico. Las otras dos células son las células principales y las células G. Las G que producen gastrina, las principales que producen pepsinógeno. ¿Y dónde se encuentran la mayor cantidad de células parietales? En el fondo gástrico. En el fondo gástrico, ¿no? Las que producen gastrina se encuentran más en el antro. Y las principales están repartidas casi por todo el estómago. Ya, pero la subtotal implica que te llevas la parte de arriba, el fondo. Bueno, es el fondo, ¿eh? El factor intrínseco están, las parietales están más en el fondo. Mira, la verdad es que la subtotal, yo más bien entiendo que es la parte de abajo, porque si tú te llegas de arriba, ¿cómo haces la anastomosis? A ver, ¿quién se acuerda bien cómo es la subtotal? Porque a mí dejas el fondo, pues. Dejas el fondo gástrico, pues tú dices, el fondo gástrico, ahí están las que producen factor intrínseco. O sea, no sé, yo, ya, pero yo entiendo, o sea, si anatómicamente, si quiero hacer una gastrectomía subtotal, por anatomía voy a hacer la del antro, y más bien el fondo no, porque eso no hay forma de hacer una anastomosis ahí llevándotelo de arriba, ¿no? Más bien te tienes que llevar el antro, dejar el fondo y ahí haces la anastomosis, ¿no? Por eso, claro, o sea, está bien, dejas el fondo, porque ahí hay más factor intrínseco.
No sé si ese es el fundamento para que dejen el fondo, ¿ah? Yo más bien pienso que el fundamento es por la facilidad quirúrgica. Ah, por eso, por lo anatómico, ¿no? Más que por dejar algo de factor intrínseco, porque por último le pones B12 intramuscular y ya solucionaba el problema, ¿no? Ya, a ver las comadres, por favor, las comadres. Ya. 54. Un paciente con enfermedad de Crohn severa no responde al tratamiento y se le realizará resección ileal. Después de la cirugía desarrollará esteatorrea debido a... A ver, las grasas, para que se absorban las grasas, tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber, bueno, además obviamente de las enzimas, de las lipasas, ¿no? Ya. Tiene que haber que se formen los micelos, ¿no? O las micelas, los micelios, como le quieran llamar. Para que se forme eso necesitas sales biliares. Cuando tú tienes una restricción ileal, que es donde se absorben las sales biliares, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan las sales biliares? O sea, el hígado produce su pool de sales biliares, libera sus sales biliares hacia el duodeno, hacen todo su caminito, llegan al ilion, colon, y sobre todo en el ilion se reabsorben. Antes de entrar al colon, se reabsorben porque el pool de las sales biliares no se está produciendo constantemente, se rehusan las sales biliares. Más o menos el 75% de las sales biliares tiene que volver otra vez al hígado a formar el pool para volver a usarse. Entonces, si yo ya no tengo ilion, no reabsorbo sales biliares, por lo tanto mi pool de sales biliares en el hígado queda disminuido, voy a tener menos sales biliares, voy a formar menos micelas. Las micelas además son las que están en el lumen y los kilomicrones están dentro de la célula epitelial. El kilomicrón se forma dentro de la célula epitelial para de ahí pasar al vaso linfático y de ahí luego pasar a la sangre. Las micelas están en el lumen del intestino, de ahí se reabsorberán y pasarán a kilomicrón en la célula epitelial y de ahí ya pasarán al vaso linfático, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Las micelas no se forman en el lumen intestinal. Ay. Ya. 55. La colecistoquinina inhibe, ya vimos que en lugar de inhibe la relajación del ODI, no, falso. Inhibe la contracción de la vesícula biliar, falso. Inhibe la secreción de las enzimas del páncreas, falso. Inhibe la secreción pancreática de bicarbonato, falso. Inhibe el vaciamiento gástrico, verdadero, verdadero. La secreción de cuál de las siguientes sustancias es inhibida por un pH bajo, respuesta, la gastrina, ¿no? El pH baja, entonces inhibe la liberación de gastrina y menos ácido clorhídrico, ¿no? La gastrina, ¿saben? Se produce en las células G, que están principalmente en el antro del estómago. 57. La formación de micelas es necesaria para la absorción de cuál de esas sustancias? La la E, que es la vitamina D, porque la vitamina E, que es el tocoferol, es un lípido, y el lípido necesita que se forme la micela para ser absorbido. La micela no se absorbe, ¿ok? Y las sales biliares se absorben solas, no necesitan ir en una micela. Lo que va con las sales biliares son los lípidos, ¿no? Y todos los demás no son lípidos, excepto la vitamina D, que sí tiene un núcleo de colesterol, ¿no? Viene del colesterol la vitamina D, tocoferol. La respuesta es la E. 58. ¿Qué es característico de la saliva? Su tasa de secreción aumenta con vagotomía, falso, ¿no? Más bien aumenta, ya.
disminuye. Te corto el vago, ya disminuye. ¿Tiene proteasas? No. Tiene amilasa, tiene lipasas, pero no tiene proteasas. ¿Tiene menor concentración de bicarbonato comparado con el plasma? Falso, más bien tiene más bicarbonato que el plasma. Y lo verdadero es que es más hipotónico que el plasma, ¿no? Es una solución hipotónica. Ya, faltan dos. ¿Cuál de los siguientes es cierto respecto a la secreción exocrina del páncreas, o sea, de las enzimas digestivas y del bicarbonato y del moco, ¿no? Ya. ¿Tiene mayor concentración de cloro que el plasma? Falso, porque si libera bicarbonato, pues va a tener menos cloro, pues por cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces no, tiene menos cloro que el plasma. Es estimulada por la presencia de bicarbonato en el duodeno, al revés, por la presencia de ácido en el duodeno. La secreción pancreática de bicarbonato está incrementada por la gastrina. Falso, no tiene nada que ver. La secreción enzimática está incrementada por efecto de la colecistoquinina. Verdadero. Su secreción es hipotónica. No, es isotónica. Es isotónica, más o menos isotónica con el plasma, ¿no? El bicarbonato más sodio. Y la última, ¿cuál de las siguientes sustancias inhibe el vaciamiento gástrico? Ya les dije, la colecistoquinina, ¿no? La secretina que se produce en el duodeno, que aumenta el bicarbonato, ¿no?